Recientemente ha aparecido un artículo sobre, hablando de las relaciones afectivas de Juan Manuel de Rosas. Creo que vale la pena algunas aclaraciones al respecto. Después de la muerte de Encarnación Ezcurra, Rosas, en primer lugar, se basó con la ayuda de su cuñada, Josefa Ezcurra, que era fue la amante de Belgrano, la madre de uno de los hijos de Belgrano, el coronel Rosas y Belgrano, que fue criado dentro de la familia Juan Manuel de Rosas. También enalteció la figura de su hija, Manuelita, con la que viajó al exilio, era considerada como la princesa del Plata. No consintió el matrimonio de ella hasta cuando ya estaba en Inglaterra, en el exilio, y no lo vio con buenos ojos, pero después, cuando vinieron los nietos, Rosas aceptó el fait accompli, ¿no? Es decir, la relación que ya había asumido su hija. Pero queda un espacio que justamente es lo que da lugar a esta charla, que es sobre la relación que él tuvo con una jovencita, que entonces tenía 14 años, que había sido la hija de un mayor llamado Castro, Gregorio Castro, con la que Rosas había servido muchos años, y que al morir le encomienda el cuidado de su hija, Eugenia de Castro. Ella entra al servicio de Rosas. En ese momento las familias eran multifuncionales. Como les decía, Rosas estaba criando a sus hijos, a Manuelita, a Juan Bautista, que es un olvidado de la historia, y sin embargo la mayor parte de los descendientes de Rosas que llevan el apellido Ortiz de Rosas son descendientes de Juan Bautista Rosas, de Manuelita, que se casó con Terrero, que era el hijo de su socio, pero mantuvo un amantazgo, le decían María Eugenia de Castro o la Barragana, como sinónimo de amante, con esta chica que había entrado a la casa, y que las casas eran como multifuncionales, todos vivían bien, estaban en forma relacionada, no les sobraba nada, pero no les faltaba nada, y esta chica al principio empezó a ayudarla a Encarnación durante su enfermedad. Si un día hay muchas versiones torcidas sobre la enfermedad de Encarnación Ezcurra. El libro de Ramos Mejía tiene algunas versiones un poco escalofriantes sobre cómo la tratan de que Encarnación no se confiese, porque tenían miedo que confesase todos los chanchullos que había hecho de mano de la mazorca. Pero esta chica, Eugenia Castro, la ayuda en los últimos momentos, y después se queda en la casa. Aparentemente tiene un hijo con un sobrino de Encarnación Ezcurra. La hija mayor no sería hija de Rosas, y así Rosas la acepta, pero después Rosas la toma como amante. De hecho, Encarnación dormía en la misma habitación que Rosas, en camas separadas, y tuvo 5 hijos. De hecho, el último hijo, Adrián, lo tuvo cuando Rosas ya había emprendido el exilio. Claro, esta relación con un adolescente hoy en día es vista como una relación conflictiva. Este no es un tema nuevo, no es un descubrimiento de este momento. Hay libros como el de María Sáenz Quesada, Las mujeres de Rosas, en donde esto está perfectamente explicado. Nadie se sonrojaba por esta situación. Hay que entender una cosa, por ejemplo, Remedios de Escalada, cuando se casa con San Martín, tiene 14 años. Josefa Ezcurra, cuando es amante de Belgrano, tenía 17 años. En ese momento las mujeres empezaban con una vida sexual más precoz para tener más hijos. También morían mucho más jóvenes, justamente por los problemas de parto. Entonces no era asombroso que hombres mayores tuviesen vínculos con adolescentes, con púberes, con preadolescentes. Esto está perfectamente demostrado. Y bueno, claro, hoy se descubre como una situación vista
con los ojos del siglo XXI, que son distintos a los ojos del siglo XIX o anteriores, en donde, bueno, podríamos hablar de infinidad de personajes, de mujeres célebres que empezaron en la adolescencia o en la pubertad a mantener relaciones y a tener hijos, ¿no? Es decir, probablemente ya, si vayamos a la historia de nuestras abuelas, probablemente nuestras abuelas hayan tenido familia antes de los 18 años. Pero bueno, esto marca un poco el vínculo de Rosas con esta mujer Eugenia de Castro, con la que tuvo 5 hijos. Un hijo era de otra relación. Rosas también dudaba que alguno de los hijos hayan sido de él. De hecho, cuando Rosas emprende el exilio, la invita a Eugenia que viaje con él a Inglaterra, pero que solamente iba a llevar a 2 de sus hijos, que eran los preferidos de Rosas. De hecho, en la batalla de Caseros, 2 de los hijos de Eugenia de Castro lo acompañan a Rosas. Rosas, cuando tiene que embarcarse para irse a Inglaterra, la invita a que se vaya, pero solamente llevando a estos 2 jóvenes. Y Eugenia se resiste a dejar a sus otros hijos y se queda en Buenos Aires sin un apoyo económico, trabajando en casas de distintas familias que habían sido allegadas al rosismo y escribiéndole cartas periódicamente en donde hasta a veces le reclama algunos dineros y Rosas no siempre accede. Rosas era muy especial con el tema de la plata. Hay un libro que les voy a recomendar, que es el libro de Müller sobre noticias de Beggars Farm, que son una recopilación de las cartas que Rosas tuvo con distintos individuos en Buenos Aires a los que le reclamaba dinero, ¿no? Curiosamente, la oligarquía rosista, las familias que estaban más allegadas, los Pacheco, los otros Ortiz de Rosas, mismo los Anchorena, no facilitaron dinero. La persona que más dinero le facilitó, curiosamente, fue Urquiza, 1.000 libras esterlinas, que es como si hablásemos de $1.000.000 hoy en todo. Pero parecía que Rosas, no, a pesar de que tenía el campo de Beggars Farm, y en donde él mismo trabajaba, que eran más o menos algo así como 300 hectáreas, un poco menos de 300 hectáreas, y tenía un ingreso anual de entre 300 y 800 libras esterlinas al año, que era buen dinero. Él siempre se quejaba de su escasez. Claro, evidentemente no era la misma plata que él tenía, estaba muy molesto por la confiscación de sus bienes. El único que pudo salvar una propiedad acá fue justamente su hijo Juan Bautista por parte de la herencia de su madre. Y a Eugenia Castro, que le escribía cartas muy, muy respetuosas, están conservadas tales cartas, no le facilitó el dinero. Los hijos de Castro trabajaron de distintos oficios manuales. Uno de los hijos murió durante la guerra del Paraguay. Uno de ellos le empezó algún tipo de acción legal a Rosas que después no prosperó. Pero definitivamente Eugenia Castro murió un año antes de que muriera Rosas. Una vida triste, sacrificada, pero siempre respetuosa y hablando de su patrón, ¿no? Como era el rol que había asumido Rosas, que era más allá de un rol de relación laboral. Bueno, creo que esto merece ser charlado. Ya le digo, a veces la función del historiador, yo creo que también es asistir a todos a que puedan ver la historia con los ojos de ese periodo histórico y no juzgando a las personas por conceptos que después se impusieron dentro de la sociedad. Más allá de que sean buenos o malos, lo que uno tiene que hablar es este concepto de moralidad, que por supuesto va cambiando con el tiempo y se resume en esa frase de los latinos que era o tempora o mores, que es el tiempo y las costumbres. Y esa famosa frase, creo que era de Séneca, que decía
al principio fueron vicios y después fueron costumbres.